Amén. Agradecidos estamos con el ministerio reavivado por su palabra, que todas las mañanas nos regalan el análisis del capítulo de la Biblia correspondiente al día. Ya estamos a tiempo para estudiar el análisis de este capítulo 106 del libro de los Salmos por parte del ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TISO. Vamos a escuchar entonces a continuación el análisis TISO del Salmo 106. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Un saludo para mi hermana de sangre, Maribel Moreno, que está con nosotros. Gracias, Mari. Un abrazo grande, aunque tú no cumples años hoy, sino es mi otra hermana la que está de cumpleaños. Pero te doy el abrazo a ti virtual y tú se lo pasas a ella, que estás más cerca que yo. Mis queridos hermanos, estamos en el Salmo 106. La rebeldía de Israel. Tanto. Esto se pone bueno, ¿verdad? El Salmo 106 presenta un relato detallado de la historia de Israel desde su liberación de Egipto hasta su asentamiento en la tierra prometida, enfocándose en los momentos de rebeldía, desobediencia y la fidelidad interminente de Israel hacia Dios. ¿Por qué interminente? ¿En qué nos parecemos nosotros a Israel? ¿Verdad que nos parecemos? Somos fieles hoy, mañana no, o pasado mañana sí, dependiendo de la luna. Si la luna es o no está brillante, entonces nosotros somos fieles a Dios. Así mismo, y este salmo narra la realidad del pueblo de Israel. ¿Cuál fue el comportamiento de los israelitas? Y nos va a llevar a comparar a los israelitas con nuestro comportamiento. Miremos su estructura. El mensaje central de este salmo es la fidelidad inquebrantable de Dios a pesar de la infidelidad y el pecado del pueblo, así como las consecuencias de la desobediencia y la rebelión. Es claro que Dios se mantiene fiel. Eso lo deja claro el Salmo 106. Pero también deja claro que a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios está allí. Dios está allí. En algunas ocasiones, a lo largo de este salmo, vamos a ver que Dios parecía no estar. ¿Por qué? Porque el pueblo sufre las consecuencias de su desobediencia. Y eso no significa que Dios no esté, sino que, hey, si tú siembras aguacate, ¿cómo quieres cosechar mango? Tú tienes que cosechar lo que siembras y el Señor no te va a impedir que eso ocurra. Es tu decisión de qué quieres sembrar. La rebelión tiene sus consecuencias. El que se rebela contra el Padre tiene que sufrir las consecuencias de su rebelión. Vemos la estructura detallada de este salmo. Ya hemos hablado el mensaje central. El versículo 1 al 5, los versículos 1 al 5 presentan la introducción de alabanza a Dios por su bondad y su misericordia eterna. Qué lindo, precioso. El salmista comienza alabando a Dios. Los versículos 6 al 15, perdón. Aquí está la descripción de la rebeldía de Israel en el desierto, su falta de fe en las maravillas de Dios y cómo cayeron
en la idolatría al adorar al becerro de oro en Horeb. Por cierto, la iglesia de los peregrinos ayer presentó esto que le acabo de leer, esto del becerro y la adoración al becerro de oro allá en el monte Horeb, por parte del pastor Joel Flores, que es el sucesor del pastor Alejandro Bullón, quien ya se jubiló. Pueden buscar ahí, escriban Iglesia de los Peregrinos y pongan la fecha de ayer, 19 de agosto. El segundo tema habla específicamente de este asunto, de lo que ocurrió cuando perdón, me equivoqué, no fue el pastor Joel, no fue la Iglesia de los Peregrinos, es el seminario, el Congreso de Jóvenes que se realizó aquí en Panamá por parte del pastor, el pastor Muñoz. Busquen el Congreso de Jóvenes realizado aquí en Panamá. Disculpen, de tantos pastores que escucho, los confundí. Pero bien, los versículos 16 al 18 presenta la tercera estrofa de este poema. Mención de la evidencia de la envidia hacia Moisés y la rebelión contra el liderazgo divinamente establecido. Recuerden que cuando Israel sale de Egipto, con Israel también salen los murmuradores, esa multitud mixta, y entre ellos siembran en la mente de los israelitas el que Moisés no era un buen líder y empiezan a murmurar contra Moisés. Vaya, ¿qué ocurrió? Entérese cuántos murieron por causa de la murmuración contra el líder que Jehová había escogido. Versículos 19 al 23, relato del olvido de las obras de Dios y su respuesta a la idolatría, como el episodio de la abertura de la tierra para tragarse a Datán y a Abiram, que eran los cabecillas de este grupo que murmuró contra el líder de la iglesia. Ahora, vamos con los versículos 24 al 27, continuación de la narrativa sobre la desobediencia de Israel y su dispersión entre las naciones. Recuerden que el pueblo de Israel tenía una misión que cumplir, no podían quedarse con la verdad, pero ellos decidieron quedarse con la verdad allí en Israel y el Señor dijo, no, ustedes me están desobedeciendo, así que el Señor los dispersó, los regó por todo el mundo y no hay un país en el mundo donde no haya un judío que tienen una misión. ¿Cuál es la misión? Presentar la verdad de la existencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esa misión no se haga, dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es la misión del pueblo de Dios. El pueblo de Dios actual es el pueblo de Dios israelita espiritual, ya que el pueblo de Dios literal no aceptó a Jesús como el Mesías. Versículos 28 al 31. Mención de la idolatría de Israel al unirse a Baal-peor y como fines detuvo la plaga. Esta es otra experiencia maravillosa que te invito a leerla. Versículos 32 al 33. Descripción de la provocación en las aguas de Meriba. Interesantísimo. Acá hay algo precioso para aquellos que están pasando páramos con la falta de agua. El Señor conoce tu problema y Él no dejará que sufras. No lo dejará, no permitirá que sufra más allá de lo que tú puedas soportar. Versículo 34 al 39. Señalamiento de cómo Israel no destruyó a las naciones como Dios les había mandado, sino que se mezclaron con ellas y practicaron la idolatría y sacrificaron a los demonios. Es interesante que el Señor, desde que Israel entró a la tierra prometida, el Señor le dijo, no te mezcles con ellos, tienes que destruirlos a todos. Y
Y eso ocurrió en Jericó. No quedó nadie salvo Rahab, la prostituta, ella y su familia, por haber apoyado a los espías israelitas cuando fueron a inspeccionar el terreno. Pero no ocurrió así con el resto de las naciones. El pueblo de Israel siempre en Ai, por ejemplo, se quedaron con Ai, es que le pareció que el manto era bonito, al otro le pareció que las barras de oro, y se fueron desobedeciendo a Dios poquito a poquito, y el pecado fue entrando en el pueblo de Israel, y Dios fue diciendo, ok, ustedes quieren vivir como le da la gana, entonces yo los voy a dejar que sufran. Y ahí están las consecuencias de esa decisión. Versículos del 47 al 48, o 40 al 46 primero, resumen de las consecuencias, como le acabo de decir, de la desobediencia a Israel, el enojo y la abominación de Dios, su entrega a las naciones y su humillación. Tanto. Finalmente, los versículos 47 al 48, súplica por salvación y alabanza a Dios. Definitivamente que cuando tú caes en el pecado y te encuentras en el fondo del abismo, no te queda otra que pedirle al Señor perdón por lo que hiciste, con la esperanza de que te levante. Ahora el problema es si tu arrepentimiento es o no es genuino. Y aquí este es el problema del pueblo de Israel. La estructura del Salmo 106 presenta un patrón de desobediencia, consecuencias y la fidelidad restauradora de Dios. A lo largo de la narración se resalta la relación entre el pecado del pueblo y la misericordia divina, mostrando cómo Dios permanece fiel incluso cuando el pueblo se desvía. Tanto. Análisis del Salmo. Según el Salmo comienza con una exhortación a alabar a Jehová por su bondad y misericordia eterna. Luego se narra cómo Israel, a pesar de haber sido testigo de las maravillas de Dios en su liberación de Egipto, cayó repentinamente en la rebeldía y el pecado, desde la falta de fe en el Mar Rojo hasta la idolatría del becerro de oro en Horeb. El Salmo detalla una serie de episodios en los que el pueblo olvidó las obras de Dios y se apartó de su camino. A pesar de la desobediencia del pueblo, Dios mostró su fidelidad al rescatarlos en momentos de angustia y perdonándoles una y otra vez. El Salmo destaca cómo Moisés intercedió en favor del pueblo y cómo Dios respondió a sus súplicas. La historia de Israel es presentada como un ciclo de pecados, arrepentimiento, misericordia divina y restauración. Recordando aquel momento en el que Moisés y Dios se discutían entre los dos de quién era el pueblo, tu pueblo, y Moisés dice, no, este no es mi pueblo, este es tu pueblo. El mensaje central del Salmo 106 es un recordatorio de la constante misericordia y fidelidad de Dios, incluso cuando su pueblo caía en la desobediencia y la idolatría. A través de esta narrativa histórica se resalta la importancia de recordar las obras de Dios y aprender de los errores del pasado. ¡Aló! Aunque las consecuencias de la desobediencia fueron dolorosas y a menudo llevaban al sufrimiento, el Salmo también subraya la disposición de Dios para escuchar el clamor de su pueblo y restaurarlos cuando se volvían a él con arrepentimiento. Me pregunto, ¿cuán parecidos somos al pueblo de Israel? Y el Señor nos deja sufrir las consecuencias de nuestro desvío, porque sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas le ocurren para su bien. En resumen, el Salmo 106 enfatiza la lección crucial de la historia de Israel, la fidelidad y la misericordia inquebrantable de Dios, incluso en medio de la rebeldía humana.
Este mensaje es un recordatorio de la necesidad de confiar en Dios, arrepentirse de los errores pasados y depender de su gracia y su redención. Amigos, hasta aquí el Salmo 106 y el análisis de este servidor y del Ministerio Conéctate a Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora analizar en carne propia lo que hemos sufrido por causa de nuestra desobediencia, registrada en el Salmo 106. Nos lleva a tirar el cassette hacia atrás y poder, Señor, tener claro el concepto de cuán importante es no olvidar cómo, a pesar de nuestra desobediencia, su espíritu siempre estuvo de nuestro lado y siempre estará con nosotros, como dice la promesa registrada en Juan 14. Gracias, Señor, porque nos has enviado un consolador, el Espíritu Santo, para que no quedemos huérfanos. Y está con nosotros, y estará con nosotros para siempre. Gracias, Padre, por el Salmo 105. Ayúdanos a vivir y a recordar tu fidelidad es inquebrantable en todo momento y lugar. Oramos, buen Dios, por todos los que están conectados. Aquí hay un grupo de jóvenes, 70, 80 jóvenes en la plataforma juvenil. Rogamos por ellos, Señor, para que se mantengan siempre conectados aquí. En Jesús. Amén. Amigos, hasta aquí el análisis de este. Amén. Amén. Gracias. Hasta aquí el análisis de este capítulo 106 del libro de los Salmos. Es un salmo que golpea, pero golpea con justa razón. Gloria a Dios. Amigos, les espero mañana para analizar el Salmo 107. Y ahora pasamos al tercer segmento de nuestra programación, el devocional de hoy, escrito por nuestra hermana Elena G. White. Queda un minuto para hacer el corte y regresamos. Bendiciones.